Aprendo en casa. Con la básica alternativa. Hola, ¿qué tal jóvenes estudiantes del primer grado de educación básica alternativa del ciclo avanzado? Como siempre los saludamos el profesor Wilfredo y la profesora Narda. Hoy iniciamos nuestra semana 34 de trabajo en el área de desarrollo personal y ciudadano con el tema explicamos cómo el desarrollo afecta nuestro bienestar y reconocemos las acciones del Estado en favor del empleo. En esta oportunidad nos centraremos en el desarrollo de la competencia. Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común. Para ello, abordaremos una problemática muy presente en nuestro país, producto de la pandemia, el desempleo. ¿Quién no ha sufrido o conoce una persona cercana que haya sufrido la pérdida de su empleo o sus ingresos producto de la emergencia sanitaria? ¿Cómo nos afecta esta situación como sociedad? Ante este panorama, seguramente nuestra mirada se dirige a la acción del Estado y a todas las autoridades públicas como instancias encargadas de velar por el bienestar de todos los ciudadanos. ¿Conocemos medidas estatales que han buscado afrontar el desempleo? ¿Qué plantean para lograrlo? Estas y otras preguntas las iremos respondiendo durante el desarrollo de esta experiencia de aprendizaje. En la primera actividad, explicarás cómo el desempleo es un asunto público. En este punto, nos centraremos en el análisis de nuestra experiencia personal y de fuentes que evidenciarían esta problemática. En la segunda actividad, tu reto será reconocer qué medidas o acciones ha implementado el Estado para luchar contra el desempleo. Identificarás su naturaleza, así como los potenciales beneficiarios y beneficios. Iniciamos con nuestra primera actividad. Explicamos que el desempleo es un asunto público que afecta el desarrollo y bienestar de la sociedad. Busca un espacio donde puedas realizar la actividad con tranquilidad. Recuerda lavarte las manos y desinfectar los materiales que utilizarás. Si tienes alguna dificultad, solicita el apoyo de un familiar o de tu docente, según los canales de comunicación establecidos. Antes de iniciar con el abordaje del asunto público, el desempleo, debes saber que para examinarlo hay que seguir estos pasos. Definir el problema. Contextualizar la situación. Examinar sus causas y consecuencias. Asumir una posición sobre el problema y sustentarlo. Por eso, te planteamos preguntas que deben ser respondidas considerando el paso al que pertenecen, según el esquema. De este modo, al final, el producto que elabores debe ser un texto que contenga el problema, la descripción del contexto en el que surge el problema, sus causas y consecuencias, y la posición que asumes frente a este. ¿Sabes qué es la población económicamente activa, PEA? Lee el siguiente texto. Población económicamente activa, PEA. Es la oferta de mano
que obra en el mercado de trabajo. Está constituida por el conjunto de personas que, contando con la edad mínima establecida, es decir, 14 años en el caso del Perú, ofrecen la mano de obra disponible para la producción de bienes o servicios durante un periodo de referencia determinado. Por lo tanto, las personas son consideradas económicamente activas si contribuyen o están disponibles para la producción de bienes y servicios. La PEA comprende a las personas que durante el periodo de referencia estaban trabajando o buscando activamente un trabajo. Fuente: INEI. Con la crisis económica que la pandemia ha provocado, el nivel de desempleo de los peruanos se ha visto incrementado, afectando severamente a las personas comprendidas en la PEA. Este incremento se debe a que diferentes sectores de la economía se han visto afectados, al punto de tener que reducir el número de trabajadores o incluso cerrar los negocios. La situación, como es previsible, tendrá sus diversos efectos en las familias de nuestro país. A continuación, a partir del texto leído, reflexiona y responde. ¿Has percibido que el desempleo ha aumentado en este tiempo en tu comunidad? Explica. ¿Qué rubros o tipos de negocios reconoces como los más afectados por la crisis económica? ¿Reconoces alguna consecuencia del desempleo en la vida de tu familia o de las familias de tu comunidad? ¿Cuáles? ¿Qué se espera que pase con la economía en los siguientes meses? ¿Por qué? Registra tus respuestas en tu portafolio. Para conocer mejor el nivel de desempleo medido en este tiempo, así como sus implicancias, te invitamos a leer el cuadro Tasas de nivel de desempleo Lima Metropolitana, que lo encontrarás en el archivo 2, anexo 1. En este cuadro número 10 de Lima Metropolitana encontrarás las tasas de nivel de empleo trimestral, móvil, julio, agosto, septiembre 2019 y julio, agosto, septiembre del 2020 en porcentajes. Esta fuente está dada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática, Encuesta Permanente de Empleo. A continuación te sugerimos que pauses el vídeo para que puedas observar y reflexionar este cuadro. También te invitamos a leer el artículo Casi la mitad de los empleos se perdieron, disponible en el archivo 2, anexo 2. Casi la mitad de los empleos se perdieron. Impacto: más de 2,3 millones de personas quedaron desempleadas en la capital. Algunos puestos no se recuperarán tras la pandemia. Algunos puestos no se recuperarán tras la pandemia. Los bolsillos de los peruanos tocaron fondo entre marzo, mes en el que se inició el estado de emergencia, y mayo. Durante ese periodo, la población ocupada en Lima Metropolitana se redujo casi a la mitad, 47,6%. Es decir, si en el mismo periodo del año pasado existían 4.867.500 personas empleadas, 2.318.300 perdieron sus empleos entre marzo y mayo del 2020, según informó el INEI. Asimismo, entre marzo y abril, las empresas en las que se perdieron más empleos fueron aquellas de menos de 10 trabajadores, las mismas que lideran la contratación formal. La población ocupada de dichos negocios se redujo en 56,8%, es decir,
1.656.400 personas. Otro de los indicadores que se vio deteriorado fue el del trabajo adecuado, que es el empleo formal. En el periodo de estudio, esta población se redujo en 54%, 1.684.600 personas, en comparación con similar trimestre del 2019. Puestos que no volverán. La recuperación de los empleos que se vienen perdiendo desde el inicio de la cuarentena no será sencilla. Por ello, lo que vendría en los siguientes meses sería una migración hacia empleos de menor calidad, es decir, un subempleo, explicó Diego Macera, gerente del Instituto Peruano de Economía IPE. Lo que suele pasar es una transición entre trabajar en una microempresa formal, por ejemplo, a un empleo ya directamente informal o independiente, explicó. Si bien a medida que se vaya reabriendo la economía local, se espera una recuperación de los empleos, algunas empresas ya cerraron. Y esa sí es una fuerza laboral perdida, acota Luis Eduardo Falén, jefe de macroeconomía de Intéligo. Macera, por su lado, recalca que va a haber empleos que no van a regresar, vinculados sobre todo a los sectores más golpeados como turismo y transporte. Con ello, es innegable que la tasa de informalidad, ya de por sí alta en el Perú, con un 72%, se vea impactada tras esta crisis sanitaria. No es improbable que se vea tasas de informalidad del 80%, indicó Macera. Por su parte, Hugo Ñopo, investigador principal de GRADE, recordó que 3/4 partes de los presupuestos de los hogares se financian a partir del trabajo. Lamentablemente, hoy tenemos un mercado laboral altamente disfuncional. Necesitamos un vuelco radical, también en la legislación laboral, remarcó. Luego de ello, responde las siguientes preguntas. ¿Qué opinas sobre los índices de desempleo? ¿Qué datos te llaman la atención o preocupan? ¿Por qué? No olvides registrar tus respuestas en tu portafolio. A continuación, analiza el texto periodístico Familias en Crisis. ¿Cuáles son las consecuencias del desempleo en hogares vulnerables? Disponible en el archivo 2, anexo 3, con el propósito de conocer las implicancias sociales del desempleo en el país. Familias en crisis. ¿Cuáles son las consecuencias del desempleo en hogares vulnerables? Solo en Lima Metropolitana, más de 2.3 millones de trabajadores perdieron su empleo durante el estado de emergencia por el nuevo coronavirus. Desde Ticlo Chico, una familia vive en carne propia las consecuencias de una crisis económica que ha sido comparada por el presidente con la Guerra del Pacífico. Melissa se sentía aliviada y pensaba, qué bueno que ya encontré trabajo. Esa semana pasó por entrevistas en una empresa de comida rápida y ya tenía listos sus papeles. El viernes le indicaron que regresara el lunes para firmar contrato. El domingo recibió una llamada y le dijeron que todo quedaba postergado. Ese domingo, 15 de marzo, el presidente Martín Vizcarra anunciaba el inicio de la cuarentena a nivel nacional por la epidemia del nuevo coronavirus. A Melissa ya no la volvieron a llamar. Melissa Cisneros es la mayor de 5 hermanos. La última integrante de la familia es una bebé de 6 meses.
Sus otros hermanitos tenían 6, 11 y 13 años. Su familia vive en Ticlo Chico, en Vía María del Triunfo. A sus 20 años, había asumido parte de la responsabilidad de los ingresos en su hogar. Su madre había tenido un embarazo difícil y un parto prematuro, lo que la obligó a renunciar a su trabajo en diciembre del año pasado. En verano, sus ahorros y su CTS se iban agotando, por lo que a mediados de febrero empezó a buscar nuevamente trabajo. Su mente ya pensaba en las deudas que tiene su familia. El frío en Ticlo Chico se siente hasta los huesos en invierno. Las temperaturas pueden descender hasta los 5 grados y la humedad llega al 100%. Por ello, la familia de Melissa decidió adquirir un préstamo para mejorar la condición de su vivienda. Para ello, Melissa tomó la decisión de dejar de estudiar la carrera de contabilidad en un instituto y empezar a trabajar. El frío es tremendo y mi papá me dijo del préstamo para vivir un poco cómodos. Con tal que mi familia esté cómoda, acepté y comencé a trabajar. Dejé de estudiar en el 2018, cuando iba a pasar al tercer ciclo de la carrera. Cuando se anunció la cuarentena, Melissa y su familia cumplieron con aislarse en su vivienda. Sin embargo, conforme se alargaba la medida, crecía su preocupación por la deuda de alimentos para su familia. En sí, he llegado al grado de deprimirme un poco, porque yo siento que puedo ayudar a mi familia, pero no cuento con trabajo para cubrir las necesidades como víveres o pañales para mi hermana. Le estamos poniendo una bolsa de pan envuelta con polos antiguos como pañal. Cuando la salud y el empleo va de la mano. Hay estudios que han explorado la vinculación del desempleo y sus efectos en la salud física y mental. Los economistas Daniel Sullivan y Till von Wachter publicaron en 2009 un estudio sobre el impacto de la crisis petrolera de los años 80 y la posterior recesión en un estado de Estados Unidos. Su investigación encontró que los trabajadores despedidos masivamente pueden ver reducida su esperanza de vida en hasta 1 año y medio. Rosa Urbanos Garrido, economista de la Universidad Complutense de Madrid, que también ha investigado sobre el desempleo y salud en España, explicó para este informe que los efectos del desempleo en la salud pueden ser de distintos tipos e incluso contrapuestos. Todo depende del contexto y de las características de las personas, afirma. Normalmente se asocia el desempleo a una mayor prevalencia de problemas de salud mental, como la ansiedad, estrés, depresión, relacionados con la angustia que supone estar parado y no tener una fuente de ingreso suficiente, indicó. Asimismo, señaló que si el desempleo desemboca en pobreza, lógicamente hay más consecuencias sobre la salud, derivadas de un menor o un peor acceso a bienes básicos como alimentación, vivienda digna y atención sanitaria. Urbanos también manifestó que los problemas en salud mental tienden a acentuarse si el desempleo es de larga duración y aparentemente también son más frecuentes cuando el desempleo se produce en el contexto de una crisis económica, pues la esperanza de encontrar trabajo es más lejana que si no hay una crisis. Para el economista, es necesario blindar económicamente a las personas desempleadas con un subsidio de desempleo y reforzar los servicios de salud mental diseñando estrategias específicamente dirigidas al colectivo de los desempleados, sobre todo de larga duración,
También es recomendable, indicó. Margarita Petrera, economista y especialista en salud pública, coincide con Urbanos en el efecto inmediato del desempleo en la salud mental. Hay estrés, angustia y depresión, porque conseguir empleo les va a ser muy difícil, claro, según el nivel de calificación que tiene la persona. Si es altamente calificada, sus probabilidades de conseguir empleo a futuro serán mayores a que si no tiene calificación, indicó para este informe. Otra grave consecuencia del desempleo en los hogares es la disminución de la ingesta de alimentos, lo que puede originar un déficit nutricional. En esa línea, Petrera expone un caso límite. Si una persona vive en una zona donde la tuberculosis es bastante frecuente y esta persona queda sin empleo, su nutrición corre riesgo y aumenta la probabilidad de contagiarse de tuberculosis. La tuberculosis no es una enfermedad crónica, pero en personas desnutridas y expuestas a tuberculosis tiene mayor probabilidad de contagio, sostuvo. El hambre que se acentúa cada vez más. La familia de Melissa participa de una olla común en Ticlio Chico. Aporta $1 por cada plato. Al día pueden comprar entre 3 o 5 platos. Sus últimos almuerzos han consistido en un plato de sopa de aguadito, pollo a la olla o un estofado. La olla común también les proporciona desayuno gratis, luego de que recibieran donaciones de avena y azúcar. Aportamos con agua o leña. Siempre tenemos que aportar algo, dice. La vulnerabilidad alimentaria es un problema crónico en Perú y los efectos de la pandemia solo agudizan aún más. El último informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que grafica la realidad del Perú antes de la pandemia, revela que el 21.2% de hogares del Perú padece de vulnerabilidad alimentaria. La vulnerabilidad alimentaria la definimos como la condición de aquellos hogares que no tienen un consumo de alimentos que suponga una ingesta de calorías igual o mayor que el umbral establecido por el Instituto Nacional de Salud, sostuvo Francisco Santa Cruz, investigador del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. El experto señala que los hogares con vulnerabilidad alimentaria están en una situación de mayor riesgo para enfrentar la pandemia del COVID-19. Los expertos en salud pueden afirmar que cuando se tiene un hogar con tan prolongado déficit calórico, eso incrementa el riesgo de que tengamos a los miembros vulnerables, niños y adultos mayores, con una tendencia a enfermedades. En el caso de niños, a la desnutrición, indicó. Ante el fenómeno del desempleo provocado por la crisis económica, Santa Cruz considera que tendrá un efecto directo en el consumo alimentario de las familias. La pandemia ha dado lugar a la cuarentena y eso ha supuesto parar en seco las actividades productivas y por tanto la percepción de ingresos y salarios sobre distintos hogares. Es evidente que esta carencia de ingresos agudiza las condiciones del consumo alimentario de las familias. Si ya estas familias traían como antecedente una vulnerabilidad alimentaria previa o déficit calórico, su ausencia de ingresos, sus dificultades para conseguir recursos, para comprar alimentos, solamente agrava esta condición. El déficit calórico pasa a ser un elemento más que agudiza la condición vulnerable de hogares cuando se junta con carencia de ingresos, ahorro o ausencia de agua en hogares, indicó.
La familia de Melissa evalúa opciones para enfrentar la crisis. Que su mamá y sus hermanos viajen y se queden en provincia, que sus hermanitos pierdan el año escolar o que ella vaya a trabajar a provincia. Mi mamá me dice, Melissa, no te preocupes, pero no puedo dejar de estar preocupada cuando veo la situación como está. A partir de lo leído, responde. ¿Qué efectos puede traer el desempleo en el bienestar emocional de las personas? Explica. ¿Qué efectos puede provocar el desempleo en la salud física de las personas? Explica. ¿Qué se entiende por vulnerabilidad alimenticia? A partir de un análisis personal, ¿qué otras consecuencias negativas para el bienestar de la comunidad provocarían el desempleo? Explica. ¿Qué instituciones estatales o públicas reconoces como las llamadas a atender esta problemática? Ahora, asume una posición sobre el problema y susténtalo, respondiendo a las siguientes preguntas. ¿Qué espera de las autoridades del Estado ante esta problemática? ¿Qué compromisos personales o familiares podemos asumir ante esta situación? ¿Qué compromisos ciudadanos podemos asumir ante esta situación? No olvides registrar tus respuestas en tu portafolio. Y además, recuerda que tienes que organizar la información en el texto sugerido al inicio de esta actividad. Continuamos con la actividad 2. Reconocemos acciones que realiza el Estado para la generación de empleo. Esta emergencia sanitaria por la pandemia ha provocado una fuerte crisis laboral, con un alto índice de desempleo, lo cual afecta seriamente a la población. Ante esta coyuntura, las autoridades ejercen un papel fundamental en el propósito de superar esta situación. A continuación, conoceremos algunas medidas para salvaguardar la llamada cadena de pagos. Lee el siguiente texto. ¿Qué es la cadena de pagos? En pocas palabras, es una sucesión de actividades que mantienen operativas unas a otras y que existen en todas las actividades económicas, como el comercio, la agricultura, la pesca, la construcción, entre otras. Así lo conceptualiza Jorge Gallo, docente de la Universidad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Piura, UDEP. Para que la actividad ocurra, se necesitan los llamados agentes económicos, como las empresas y las personas. Los primeros venden bienes y servicios, los segundos los compran, añade a su turno Carlos Casas, decano de Economía de la Universidad del Pacífico. Fuente: El Comercio. Responde basada o basado en tus saberes previos. ¿Qué sectores laborales reconoces como muy afectados por la crisis? ¿Conoces alguna medida que el Estado haya implementado en favor del empleo en este tiempo? Explica. Con el fin de conocer y analizar algunas medidas que el Estado peruano ha implementado en este tiempo contra el desempleo, te invitamos a que observes atentamente los siguientes vídeos. 1. Conoce más de Reactiva Perú. El programa Reactiva Perú está permitiendo que las micro, pequeña, mediana y gran empresa accedan al financiamiento de capital de trabajo. Este programa de garantía del gobierno cubre los créditos otorgados por las entidades financieras a las empresas, brindándoles el respaldo que hoy requieren frente al estado de emergencia por el COVID-19. El dinero que hemos adquirido de este préstamo fue dedicado al pago de la planilla y pago a proveedores
para comenzar a comprar materiales. Bueno, es una garantía bastante beneficiosa, dándonos tiempo para poder cubrir algunas pequeñas deudas que uno tiene propias de la empresa en el tiempo de ese año de garantía, y después de ese año comenzar a pagar con un bajo interés, o sea que sea muy bueno. O sea. Reactiva Perú tiene un fondo de 60.000 millones de soles, recursos que se asignan a las entidades financieras a través de subastas con tasas de interés promedio de 1.1%, inferiores a las del sistema financiero. Import y Export Arpasi es una empresa familiar y nosotros nos dedicamos a construcción de carreteras para que yo pueda reiniciar o para que pueda yo utilizar el dinero que se me prestaron en la empresa. Yo creo que más adelante esto se va a arreglar, entonces nosotros vamos a continuar trabajando y vamos a terminar el contrato que tenemos, y tenemos también otros trabajos pendientes que tenemos que terminar. La garantía del gobierno reduce el riesgo crediticio de las empresas, manteniendo su operación y la cadena de pagos en la economía. Nos ha permitido, en el plazo que nos están dando, manejar el tema de la pandemia y también poder hacer nuevas inversiones en el ganado, lo que es alimentos balanceados, comederos, y mejorar un poco la genética del establo de JJ Sabache. ¿Quieres tener más información acerca de las condiciones de los créditos otorgados con la garantía de Reactiva Perú? Consulta en el portal gov.pe. Gobierno del Perú. El Perú primero.
A partir de lo comprendido, completa brevemente el siguiente esquema, a modo de análisis personal. Medida: Reactiva Perú y Trabaja Perú. ¿Qué es? ¿A quiénes está dirigido? ¿Y qué beneficios ofrece? Responde a las siguientes preguntas. ¿Qué otra medida le propondrías al Estado para favorecer la generación del empleo? ¿Cómo se podría preparar a los ciudadanos para responder a la oferta de empleo? Mediante la indagación, identifica alguna otra medida que se está implementando en este tiempo en favor del empleo. Completa la información en el esquema siguiente. Recuerda que dichos esquemas y dichas preguntas las encontrarás en tu portafolio. Estimada, estimado estudiante, usa la siguiente ficha para autoevaluarte. Esto te ayudará a reconocer tus avances y dificultades en relación con los aprendizajes. Marca con un aspa en el recuadro que corresponda, según los siguientes descriptores. ¿Reconozco que el desempleo afecta el desarrollo y bienestar de la sociedad? Explico que el desempleo es un asunto público que debe ser atendido por las autoridades. ¿Reconozco acciones que realiza el Estado para la generación de empleo? No olvides registrar tus respuestas en tu portafolio. ¿Qué presentarás a tu docente del área? El desarrollo de tu portafolio Archivo 3. Y fotos donde se te vea realizando el trabajo remoto. Muy bien, chicos, muy bien, chicas. Hemos concluido con la experiencia de aprendizaje del área de desarrollo personal y ciudadano. Nos vemos hasta la próxima.